Para poder resolver este triángulo tenemos que reconocer tres propiedades fundamentales. Primero, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Segundo, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, el teorema de Pitágoras. Tercero, las razones trigonométricas, que el seno del ángulo será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno del ángulo será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas tres razones me ayudarán a averiguar datos cuando tenemos triángulos que tengan ángulos. Repasaremos cada una de las tres para que recuerdes a qué partes corresponden del triángulo. Cuando decimos la suma de los ángulos interiores, nos estamos refiriendo a la suma de A más B más C. Cuando nos referimos a la hipotenusa, nos estamos refiriendo a este lado que está en verde, ¿sí? El lado que es opuesto al ángulo recto. Cuando nos referimos a los catetos, nos estamos refiriendo a estos dos lados rojos, que son los que forman el ángulo recto. Para poder utilizar la razón del seno, tendremos que tener en cuenta que los datos de nuestro ejercicio tendrán que tener el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Por supuesto, uno de los ángulos. Para poder utilizar la razón del coseno, tenemos que tener el cateto adyacente, o sea, el ángulo que forma parte de él mismo, ¿sí? Fíjense de que este lado es el que forma parte del ángulo, y la hipotenusa. Y para poder utilizar la tangente, tendremos que tener el ángulo y dos de los catetos. Para poder hallar la primera incógnita, que viene a ser el ángulo, podemos utilizar la primera propiedad, la suma de los ángulos interiores, siendo X la C, A 35 y B 90. En las ecuaciones, para poder hallar la incógnita, debemos despejar esta incógnita. Cuando tenemos sumas, haremos la operación opuesta con esa igualdad. A 180 le restaremos 35 y 90. Esto nos da un total de 55. Ya hallamos el primer dato. Para seguir calculando los datos que nos están faltando, lo que tenemos que hacer es reconocer primero qué datos tenemos. Para calcular el lado CB, tenemos que observar qué relación tiene con el ángulo 35. Este es el cateto opuesto. Luego tenemos el lado AB, que mide 10 centímetros. Este es el cateto adyacente al ángulo. Y luego tenemos el ángulo de 35. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas podríamos utilizar para poder hallar este lado? La razón trigonométrica que tiene esos datos, los dos catetos, es la tangente. Por lo tanto, utilizaremos la tangente del ángulo para hallar ese valor. Cuando vayas a utilizar tu calculadora, observa que esté en el modo correcto. Tiene que tener una D encima del visor. En nuestra calculadora Casio, FX570 LAX, tocaremos la tecla Shift, menú, tocaremos la opción 2 y observa que tiene grado sexagesimal, radian y grado centesimal. Necesitaremos la opción 1 y ahí automáticamente estará configurada para que puedas trabajar con las razones trigonométricas. Busca la opción tangente, tan, escribe el 35, igual, deja ese resultado en el visor. Ahora despejaremos la incógnita que es el cateto opuesto, multiplicando por 10 a ese resultado. 7. Usaremos dos decimales, pero como estos decimales son dos ceros, dejaremos redondeado en 7. Por lo tanto, nuestro lado CB medirá 7 centímetros. Nos falta la última opción. Ahora tendremos que hallar la hipotenusa, que es el lado CA. Puedes utilizar cualquiera de las dos razones trigonométricas, sea seno o coseno, pero también puedes acudir al teorema de Pitágoras. Uno de los catetos medía 7, que es el que acabamos de hallar, y el otro 10. Por lo tanto, 7 al cuadrado, 49, más 10 al cuadrado, 100. Esta suma nos dará 149. Ahora realizaremos la operación opuesta al cuadrado, que viene a ser la operación opuesta a la potencia. Esta es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 149
es 12,2. Ya tenemos nuestros 3 datos hallados, por lo tanto ya hemos terminado con el problema. Nos vemos en la siguiente clase. Para seguir agilizando tu lógica matemática, dale like al video. No te olvides de suscribirte y seguirme en las redes sociales para anticiparte a los siguientes problemas. Hasta la próxima clase y seguí aprendiendo matemática con Mica.